Hola a todos, buen día. Bienvenidos a nuestro podcast número 11, nuestro podcast SIC. Hoy con fecha del 20 de noviembre del 2024, con fecha de sincronario NS 1.37.5.6, 1536. Pues bienvenidos. Gracias por estar aquí a todos los participantes y recuerden a los que nos están escuchando, si quieren escuchar nuestros otros podcasts, los puedes encontrar en geometriaviva.com o en nuestra página de Facebook SIC y justamente pues aquí en Spotify, en nuestro canal de Spotify. Y bueno, el tema de hoy, el tema es egoísmo, virtud o defecto. Y bueno, el objetivo, ahorita lo vamos a platicar más adelante, mientras me gustaría que por favor se presentaran los invitados de hoy. Hola Jessy, mi nombre es Giovanna, muy contenta de estar en este podcast número 11. Qué rápido ha pasado, parece que fue ayer que hicimos el uno. Y saludos a todos los que nos están escuchando. Así es, yo, muchas gracias. Hola Jessy, soy Milena. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí hoy acompañándolos en este podcast. Ay, muchas gracias, Milen, muchas gracias de escucharte de nuevo por aquí. Gracias. Hola, buenos días. Soy Lili y de nuevo gracias por estar, por esta invitación y por permitirnos estar aquí. Muchas gracias, Lili. Bienvenidos todos. Y bueno, yo soy Jessie de SIC. Y bien, vamos a iniciar este podcast, como les comentaba. El tema de conversación de hoy es egoísmo, virtud o defecto. Y nuestro objetivo va a ser lograr un balance entre pensar en sí mismo, en cada uno de ustedes, y pensar en los demás. Justamente es como parte de este tema del egoísmo. Y bien, para comenzar esta plática, tengo aquí una pregunta. ¿Ustedes creen o cómo piensan? ¿Existe una diferencia clara entre cuidar de uno mismo y ser egoísta? ¿Cuál sería la diferencia? ¿O hasta qué punto llega uno a ser egoísta? ¿O en qué punto se puede uno decir que es egoísta? Bueno, de alguna manera, nosotros, o al menos lo que yo entiendo por egoísmo, es se caracteriza cuando uno tiene como esa conducta de que es el interés propio, nada más. Así es como uno lo llega a entender coloquialmente. Que te dicen, ay, eres un egoísta. ¿Pero por qué soy egoísta? Sí, porque nada más piensas en ti mismo. Es como lo que uno normalmente, cotidianamente, coloquialmente, es lo que entiende por egoísmo. Pero justamente porque hago esta pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre cuidar de uno mismo y ser egoísta? ¿En dónde quedaría ese punto? Lili. Yo creo que lo importante es empezar definiendo qué es egoísmo. Y al igual que hemos hecho con otras palabras, resignificar el significado de egoísta. Si dividimos la palabra egoísta, no sé por qué últimamente estamos dividiendo palabras, pero sabemos el poder de la palabra y entiendo que si lo dividimos podemos entender más de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si dividimos la palabra egoísta, nos lleva al ego y al ista. Ujú. Y lo que es el sufijio ¿cómo se dice? De ista, sí, digamos, de sí, pues de ista, ¿no? Es un proceso, es algo que continúa. O sea, por ejemplo, usamos el ciclista, ajá, usamos hasta el masoquista, ajá, usamos diferentes istas para reflejar, creo yo, una continua acción. Ujú. Creo que Jessie está en la computadora, así es que nos puede decir lo que el significado de ista, pero es, según yo, algo que es continuo, ¿no? Entonces, creo que podríamos decir el egoísta es una continua observación del ego.
eh, si lo decíamos resignificar. Y eso no es malo. Ujú. Cuando tengas la contestación de que sí está, Jessy, nos avisas. Pero creo que eso no es malo, es al contrario, es la connotación que hemos dado es de el egoísta en un desbalance, en esa persona en donde piensa en sí mismo solamente en un extremo de las cosas para él. Pero en los otros podcasts hemos visto que el ego, como el miedo, son algo que nos acompañan y nos acompañan con un objetivo específico, ¿no? El ego en balance es una de las cosas más importantes que deseamos lograr, que siempre, como vimos antes, va de un lado al otro y el ego chico tiene una función, el ego grande tiene una función. De hecho, en esos podcasts hubiéramos podido utilizar egoísta chico en un ego chico, porque sabemos que un egoísta en un ego chico que vive una situación a lo mejor de víctima ya consciente es egoísta porque sabe que los demás no están haciendo algo. Pero estamos acostumbrados a hablar del egoísta, donde el ego es grande, ¿no? Entonces creo que es importante empezar desde allí. Y algo que me gustaría adjuntar a esto es la palabra, yo no sé si exista, pero si no la voy a crear, porque nosotros siempre estamos hablando de la observancia. Ajá. Entonces, a lo mejor decir egoísta y observista. Ajá. Si nosotros siempre somos eso, realmente es algo que nos llevará a un proceso de balance. Y el ejemplo que yo quiero dar, ajá, porque siempre creemos que ser egoísta es malo, y va a tu pregunta, es, ¿cuál existe una diferencia clara entre cuidar de uno mismo y ser egoísta? ¿Qué es lo primero que nos dicen cuando subimos a un avión? En un avión, y yo hice esta pregunta, en un avión te dicen, primero póngase la máscara de oxígeno a usted misma y después al niño. Yo, ¿pero cómo? Al niño, ¿por qué no al niño primero? Qué egoísta soy de que quiero salvarme primero y no salvar al niño. Y muy acertadamente me explicaron, señora, si usted se la pone al niño y usted pierde el conocimiento, nadie realmente puede ayudar al niño. Si usted se lo pone a usted y el niño pierde el conocimiento, pero usted no, usted puede ayudar al niño y a muchos más. El niño depende de usted. Y cuando me dijeron eso dije, wow, o sea, realmente una resignificación de depende de dónde estoy haciendo mi acción. Muchas veces el cuidar de mí mismo, el tener ese ego de no sentirme mal porque estoy cuidando de mí mismo, impacta de una mejor manera a mi entorno. Y el último ejemplo que doy, ya para que hablen las demás, es el consejo que se le da muchas veces a las mamás. El que las mamás piensan que si se toman un momento de descanso, un momento para sí mismas, son egoístas. Ajá. Sin embargo, se les dice, y ya está comprobado científicamente, si ellas se toman un tiempo para sí mismas, para estar en su balance, para disfrutar de esa paz, de esa dicha, de esa felicidad, para conseguir eso, permean a su hogar y la forma en que actúan para los demás es muy diferente, ya no con el mismo nivel de estrés, e inclusive con un sentido de apreciación para ellas, y cambia toda la dinámica. Entonces, creo que cuidar de uno mismo y ser egoísta es uno y lo mismo si lo hacemos de nuevo, desde un balance y conciencia. Gracias, Lili. Y sí, justamente ahorita que dijiste del sufijo ista, ista dice, se usaba para denotar una profesión, oficio o escuela, en nombres derivados de verbos, adjetivos y otros nombres. Y justamente quien se dedica como a eso, ¿no? Quien pone mucha atención, por eso es el estudio
la profesión del ego, ¿no? De tu ego, ¿no? Lo Y que es que comentabas. todos deberíamos de ser entonces egoístas, Así es. practicar ese sentido de el balance del ego. Es que hay que resignificar la palabra, Ujú. porque estamos siendo egoístas en observismo o en observistas, ajá, cuando sabemos que tenemos que estar conscientes del balance de nuestro ego momento a momento. Ujú. Es correcto. Y entonces estoy actuando a partir del ego grande o del ego chico, Ujú. en conciencia. En conciencia. Gracias, Lili. A ver, Mili. Muchas gracias, Lili, por el comentario y tanta información tan interesante que aporta al conocimiento día a día. Y claro, estoy completamente de acuerdo con eso porque mientras no estemos en los extremos, ¿sí? En los extremos estaríamos en el ego, ¿no? En el ego grande o en el chiquito, pero si nos mantenemos en balance, yo creo que cuidar de uno mismo y es estar en ese balance con nosotros mismos. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, en la casa, cuando la esposa está haciendo todo para el esposo y le sirve y le lleva y lo acompaña y lleva y no piensa en ella misma, se va creando una inconformidad y eso es lo que va a estar reflejando hacia afuera, ¿sí? Esa inconformidad. Cuando uno piensa en uno mismo, cuando uno se pone de primero, cuando escoge lo que uno quiere hacer y si realmente en esa observación del ego, si quiero hacer determinada actividad con el otro o, o acompañar o bueno, la actividad que sea, cuando yo elijo hacerla en balance, en armonía, voy a estar más feliz y eso es lo que voy a estar reflejando también en la casa o con los demás. Entonces creo que es algo sano que todos deberíamos practicar diariamente para estar en ese balance con uno mismo y con los demás. Justamente, ¿no? Y fue algo que comentó Lili con las mamás, ¿no? Que es esa parte, o sea, necesitan un espacio para ellas mismas. Y también es un importante, Emilia, ahorita que estás platicando eso, es no dejarse uno influenciar o permitir lo que hemos platicado en otros podcasts de lo que piensan los demás, porque siempre es que tú no estás cuidando tu casa, es que no estás cuidando a tus hijos, sobre todo con las mamás o los papás. Em, es que tú estás viendo por ti, no te estás preocupando si alguien más tiene frío. Oye, pero yo también tengo frío, sí, pero tu hijo tiene frío, ¿no? O tu esposa, en el caso de los hombres, tu esposa estás viendo que tiene frío, qué egoísta eres. Oye, sí, pero pues yo también me tengo que cuidar para no pasarle mi suéter, ¿no? Casi, casi, porque no se trajo su suéter ella, ¿no? Pero bueno, es justamente eso, ¿no? Estar uno bien consciente, estar en conciencia y uno mismo entender esa situación. ¿Alguien más? Gio. Ya, gracias Jessy, gracias Lili, como siempre, viendo las cosas de otro punto de vista. Cuando tú preguntaste, eh, mi mente se iba a la connotación que la mayoría le pone de negativa, egoísmo. Pero la otro lado decía, no, no es. O sea, estaba en ese dilema, o sea, es verlo desde otro punto de vista, y muy bien lo explicó Lili. Y me puse a buscar, yo no busqué ista, sino busqué ismo. Y el ismo habla de movimiento efímero, dice. Me fui a buscar efímero. Y el efímero habla como que de corta duración, algo pasajero, algo rápido, pero habla de movimiento. Por eso decía, es algo que los mueve. Egoísmo, y el ego sabemos que es el yo. Entonces yo me muevo, ¿no? Yo, para mí. Y después me puse a pensar ese tema de por qué negativo, por qué tanto negativo, y me llegó algo, una explicación, a ver, las voy a dejar, lo voy a poner en la mesa a ver qué opinan. Porque eso también ya nos lo han explicado antes y hablaba del desborde, ¿no? Que uno empieza a compartir a partir del desborde. Entonces es primero llenarse uno para después
a partir de eso, llenarse. Y va también con los ejemplos que vimos en el avión, cuando hay emergencias, que primero te pones el oxígeno y a partir de ahí tú ya puedes ayudar. Y entendí que eso probablemente, para verlo en connotación negativa, es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, no sé si, creo que no hemos hablado de esto en los podcasts aún, entonces voy a hacer un resumen rápido, que cuando habla del desborde nos explicaban con los órganos del cuerpo o los pulmones, ¿no? Se llenan los pulmones y luego se vacían y a partir de ahí es donde comparte o se llena el corazón de sangre y se contrae y a partir de ahí comparte con todos los demás órganos. Pero primero se llena él, ¿se acuerdan la explicación? Primero se llena él y después es que comparte con su desborde. Entonces, la connotación negativa yo la entendí que claro, yo ya me llené y ya estoy desbordando y es el momento en la que ya puedo compartir, pero ¿qué pasa si no comparto? ¿Qué pasa si agarro y digo, ay no, ¿por qué tengo que comprar? No puedo quedar yo. Ese probablemente entiendo yo que es la connotación negativa que muchos podemos haber visto y hecho en algún momento, ¿no? Entonces es un poco resignificar y empezar a entender otros conceptos porque por sí solo no se va a poder explicar. O sea, hay otros conceptos también que nosotros vamos entendiendo, ¿no? El egoísmo con el tema de el compartir a partir del desborde. Entonces son como que, yo lo veo así como piezas que van encajando para poder llegar a un entendimiento. Ya no sé, entonces, no sé si por ahí se puede entender. Sí, Lili, gracias. Gracias, gracias, John. Lili. Sí, yo creo que sí, lo explicaste es muy bonito digo, te metiste a otro tema, como dices, en lo que es el desborde, pero va junto con pegado, en el sentido de que, por ejemplo, el ejemplo del oxígeno del avión, ¿no? Eh, una vez que tomas el oxígeno, no se te dice que te quedes con la máscara, sino que una vez que tienes tu oxígeno, la compartas. Ajá. Eso es un egoísmo que ya vimos que el ismo es un proceso, es algo continuo. Lo malo es cuando entra el miedo, el otro factor que siempre nos acompaña, ¿no? Cuando entra el miedo de qué pasa si la suelto y ya no voy a tener suficiente. Ajá, es donde entra, o sea, son los factores que tenemos, ¿no? El ego y el miedo. Y entonces, pero si logramos mantener al miedo en balance, sabiendo que está allí, y mantener al ego en balance, tenemos la capacidad de quitarnos la máscara para dar el oxígeno al otro. En ese desborde, yo ya me llené mis pulmones, no necesito más, ya no me cabe más en mis pulmones. Entonces de nada sirve que yo retenga esa máscara. Ajá. Si yo la comparto y la comparto al de junto, podemos los dos subsistir con esa máscara. El problema que tenemos es cuando dejamos que el miedo tome la decisión de no voy a soltar esa máscara. Y el de junto está esperando la máscara, sabiendo que hay suficiente para los dos. Y tú dices, es que no suelto la máscara. Ajá, yo voy a seguir la máscara porque, ¿qué pasa? De cualquier cosa. Nosotros nos inventamos cualquier cosa. Si no me regresa mi máscara, si no, entonces es allí. Pero si los dos están operando, y lo hemos visto, si los dos operan desde ese balance y esa certeza de que el de junto me está dando su desborde, van a poder subsistir 2 o hasta 3 personas con la misma máscara pasándose, sabiendo que en el momento en que yo inhalé y estoy llena, se lo paso al de junto, se lo paso al junto. Por eso dicen que en Gaia hay recursos para todos, para todos. El punto es cuando ese desbalance del miedo dice, no, yo quiero más. ¿O qué pasa si no guardo ahorita? Ajá. Creo que ese ejemplo, los pulmones, es lo más importante. Porque, ¿qué pasa si además yo me quedo con la máscara y sigo tratando y sigo inhalando y inhalando y inhalando? El organismo es maravilloso, es realmente nuestro mejor
¿cómo se dice? Escenario para aprender. Si nosotros inhalamos, inhalamos, inhalamos y inhalamos, también perdemos el conocimiento. Cuando tenemos de más, el organismo llega a un punto en donde dice, no, no más, no más, y perdemos el conocimiento. Esto es un desbalance cuando nos fuimos al otro extremo. Entonces, si hay que resignificar lo que es el egoísta, es esa persona que continuamente está observando el estado de su ego, no el que vive en un ego en extremo. Entonces, creo que si todos logramos darle esa resignificación al egoísta, estaríamos en otro punto, ¿no? En donde estamos observando nuestro yo continuamente, ajá, porque estoy observando mi ego. Estoy siendo igual que el ciclista que sigue constantemente, estoy siendo egoísta porque estoy momento a momento observando cómo está mi ego. Y justamente creo que ahí me contestaron la siguiente pregunta a la que iba, que dice, ¿el egoísmo es siempre algo negativo? Justamente lo que acabamos de hablar. Y esto lo queremos resaltar porque justamente hay que redefinir y no pensar que ese egoísmo es siempre algo negativo, ¿no? Mile, ¿algo querías comentar? Sí, exactamente eso. Y qué bonita la explicación porque nos tenemos que volver egoístas de estar continuamente observándonos y para estar en ese balance. Y si yo estoy bien y si me siento bien, puedo compartir ese sentirme bien y ese bienestar con otros y hacer que otros también se sientan bien. Cuando estamos en los extremos, creo que ahí es el desbalance, pero es bien interesante el término y cómo lo están explicando. Ahora, quiero aclarar que no se está diciendo que tienes que estar en un estado de sentirte bien siempre, porque a final de cuentas estamos viviendo experiencias y sabemos que cuando vienen quiebres o escenarios, no siempre estamos en el bien, pero si estamos como egoístas observando el ego, vamos a poder determinar de una forma más coherente y consciente cómo vamos a actuar y de dónde estamos actuando. Ujú. Sí, porque no se está diciendo que siempre vas a estar en el todo perfecto y maravilloso, ¿no? Es una observancia, igual que el ciclista no está siempre en un estado de sentirse maravilloso, o sea, le lucha y sigue siendo ciclista, ¿no? Y más cuando viene la montaña. Ajá, ahí ve la montaña, pero no deja de estar observando sus movimientos, su respiración, su concentración, su focalización. O sea, no se dice que vas a estar, que tienes que estar, que tienes que estar siempre bien. No, el egoísta, como lo estamos resignificando, es que estás más bien observándote de dónde estás partiendo momento a momento y cómo estás, de dónde estás tomando la acción, ¿no? Para que sepas si estás tomándola desde el ego grande, el ego chico, que hemos ya hablado de ellos, o desde ese balance de ambos, ¿no? Justamente, ¿no? Em, sí puede, de alguna manera, dependiendo como de tu intención, que llegue a ser algo negativo, ¿no? Algo negativo de yo para mí, primero yo. Y si tú tienes, ay, pues qué bueno, consíguelo como yo lo conseguí. Ahorita que está platicando esto, y voy a platicar una plática que tuve, platicar una plática en pleonasmo, ¿no? Pero bueno, en el ambiente de ingeniería, ustedes saben que es un ambiente más de hombres, ¿no? En México decimos que es como un ambiente más macho. Ya vemos muy pocas mujeres. Pero dentro de las mujeres que estamos, nosotras mismas como mujeres nos hemos dado cuenta que hay las otras mujeres que logran alcanzar algo, de alguna manera no son tan abiertas a compartir con las mujeres más jóvenes que van entrando o a las que pueden apoyar. Y esto no tiene que ver ahorita el tema hombre-mujer, simplemente es como una anécdota que les platico.
Y nos hemos dado cuenta que ciertas de estas ingenieras que ya han logrado algo se vuelven justamente egoístas en el aspecto de, si a mí me costó tanto llegar hasta este punto, yo no voy a ayudar a la otra que está al lado a que también alcance algo, o a que también entre en este ambiente, de alguna manera, como con un, híjole, me costó tanto trabajo a mí que si yo ayudo o doy la mano a alguien al rato, lo que yo hice o lo que yo trabajé por mí ya no se va a ver, ¿no? Lo pongo como un ejemplo porque yo creo que me platicaron eso, la ingeniera que me lo platicó, que no fue tan explícitamente, pero sí fue así de, ay, si a mí me costó tanto trabajo, pues que a las demás casi casi les cueste también, ¿no? Es un ejemplo en una profesión. Pero yo sí me quedé así y dije, ¡ay! O sea, yo no entiendo por qué tan fácil, si a ti te costó algo tanto, qué bueno. O sea, qué bueno porque tú ahí aprendiste mucho, tuviste muchas experiencias que a lo mejor otras personas no. Pero si tú en ese momento lo que dices del oxígeno, yo ya tengo, pues me volteo y comparto esa experiencia o esa sabiduría o esa forma para que los otros también puedan alcanzar algo o abrirle las puertas. Muchas veces esa parte de no querer compartir lo que tú tienes, de alguna manera sí se vuelve esa parte como egoísta, ¿no? De me costó tanto, no quiero, em, quisiera que a los demás casi casi les cueste lo mismo, cada quien se rasca con sus propias uñas, ¿no? A mí eso me llamó mucho la atención en ese compartir, en ese eh, abrirle las puertas también a los demás o algo que a ti te costó mucho trabajo poderlo compartir, ¿no? A ver, yo. Gracias, Jessy. Bueno, yo sigo en línea con lo que estás comentando, ¿ya? De lo que me está llegando. Y viene otro ingrediente o otro tema, que seguro lo vamos a volver a hablar más adelante, y es este tema de que a nosotros hablamos de amor incondicional, dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque al final es otro ingrediente que para mí va con la forma de ver egoísta de manera positiva, si se le puede decir de alguna manera. ¿No? Estábamos hablando del compartir, pero ese compartir además es de manera incondicional, es lo que yo siento, ¿no? Es como para mí me fluye y es como he visto que siempre hay armonía en eso. Seguimos con el ejemplo de la máscara. Si yo ya, antes que se me pase también con el de la máscara, Lili dijo, hay el miedo, y me llegó inmediatamente el miedo a la carencia, que es algo que me parece que traemos mucho, la humanidad trae eso. Si vemos la historia, ha habido mucha carencia, de mucho, en la mayoría. Entonces debe ser algo que está muy arraigado en nosotros. Por eso el miedo, ¿no? Que ahora viene con estos otros conceptos de dar sin esperar nada a cambio. Y es lo que me llega cuando estabas contando tu caso, Jessy, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tengo que enseñar al otro si que sufra lo mismo que yo? Algo así, me parece que fue. Ujú, Y ahí es cuando llega la palabra, es que si tú vas a dar, la forma al menos armónica para mí de dar es sin esperar nada a cambio, yo lo entrego, que es también como nos lo han explicado. Eso anota para tomarlo en algún otro podcast el tema de la abundancia y el compartir, ¿no? Que viene con este tema, ¿no? Si vamos a compartir, que sea de manera incondicional. Y ahí ya no entra nada, ningún cuestionamiento. O sea, cuando lo haces así de corazón y entregas de manera incondicional, no entraría ningún cuestionamiento de los porqués. No sé si me fue otro tema. Sí, más o menos. pero Pero por ahí vamos. No te preocupes, ahorita lo regresamos porque la siguiente pregunta segunda así es es, así es. Sí, generosidad, sí, así sí, es que sí. Y no podemos cerrar justamente, ahí. y ya lo estás, tú ya te estás adelantando, yo ya La sabes, como María que siempre. siempre va 4 pasos adelante de nosotros. Y justamente esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo encontrar equilibrio entre el egoísmo y la generosidad? Sí, Lili. Y Lili. Creo que hay que regresar a retomar el hecho de que cuando hablamos del ego,
de nuevo la palabra ego lleva muchas connotaciones, pero es muy chistoso cómo a partir de algunos años el yo soy no lleva una connotación mala. Ujú. Pero la realidad es de que cuando logras el yo soy, estás hablando del yo, del entendimiento de quién eres, de tu ser, de muchas cosas, obviamente, ¿verdad? Pero, y lo quiero simplemente juntar porque cuando decimos el ver qué es lo que yo quiero, la misma frase te lo dice, estás partiendo del yo. Ahora, no se trata de que siempre estés en el yo, pero que sí sepas en dónde está tu yo y cuáles son las prioridades para tu yo. O quién es, cómo eres, cómo has trabajado tu yo soy, ¿no? El individuo, la personalidad, que es básicamente lo que siempre estamos tratando de ver en estos podcasts y en las clases de geometría, ¿no? ¿Cómo está la personalidad? ¿Cómo está el yo soy de esa personalidad? Porque si esa personalidad no ha llevado el proceso del yo soy, no ha soltado sus miedos o reconocido sus miedos, entendido cuáles son sus egos, cuáles son sus perspectivas, todo ese conocimiento del yo soy, es bien difícil que se integre en su totalidad al somos o que logre lo que espera del somos. Porque de nuevo, otra de las cosas que entran, que fue lo que a mí me llamó la atención en el comentario del Jesse, son las expectativas. Si estamos diciendo que egoísta es ese proceso continuo de estar viéndonos, nuestro yo, el decir que la otra persona es un egoísta es estar juzgando el proceso de la otra persona. Ujú. Y entonces ya no aplica. Es más bien por qué tú esperas desde tu yo el que la otra persona te ayude. Si estás en ese balance y la otra persona no te quiere ayudar, bueno, pues no te quiere ayudar y ya. Sí me explico por qué juzgar el qué mala onda, el por qué si tiene, por qué no lo comparte. Ya entonces estás entrando en un proceso tuyo, conectándote en el del otro, porque estás tú teniendo una expectativa de cómo debería actuar la otra persona. Y estás diciendo que a lo mejor es un proceso que sería fácil el que ayudara, pero entonces ya juzgaste el proceso de ella con las expectativas tuyas. Entonces, allí, si estás siendo egoísta, viendo tu propio proceso, puedes entonces observar qué pasó más bien de Jessie y no en la otra persona, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Y fíjate cómo ahí entra esta parte, ¿no? Justamente es siempre algo negativo, o sea, uno tendría que pensar que siempre es negativo y al momento de estar pensando eso estás juzgando, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Y hay que pensar justamente en esa generosidad, pero la generosidad viene de cada uno y cada uno sabe cómo es generoso, ¿no? Desde su perspectiva, desde su forma de ver las cosas, lo que puede compartir, ¿no? Justamente no es siempre lo mismo en todos. Sí. Y ahorita y busqué lo que es la definición precisamente, bueno, no la definición, pero dividí generoso, ajá, y el sufijo de oso, denota abundancia de lo significado. Qué chistoso que regresamos a lo de abundancia, ¿no? Entonces por eso dicen que un bosque que es boscoso tiene muchos árboles, ajá, y así, o sea, cada vez que le metes el oso, estás creando una abundancia en eso primero que diste. Ujú. Entonces, ahora sí, entender de nuevo un poquito más las palabras de lo que decimos, ¿no? Cada vez que nosotros somos generosos,
a final de cuentas estamos siéndolo con lo que tenemos el desborde, porque tenemos abundancia de eso, ¿no? Así es, así es. Sí, correcto. Mile, Y yo quiero agregar, es que qué interesante cómo todos estos podcasts y todas estas conversaciones nos llevan a lo que se vio al comienzo, ¿no? La autoobservación, ¿no? El constante estar mirándonos, el constante estar evaluándonos, estar en ese egoísmo, estar en esa, mirando nuestro ego, si está arriba, abajo, grande, chiquito. Y, y con esto, con esta autoobservación podemos encontrar el equilibrio, ¿no? Es qué importante este tema para la vida, ¿no? Para ujú, todo. ujú, Por eso me reí y dije, vamos a poner un nuevo término de que soy observista, observista. que estoy estar en una constante observación. Quiero ser observista de mí As- mismo. Así es, justamente estar observista. Y justo con esto terminamos nuestro podcast. Es bien importante, como dicen, hoy hablamos del egoísmo, de las personas egoístas. eh, Nos queda en la cabeza, en el pensamiento, decir, volvámonos también observistas, ¿no? Estar en esa observación. Y bueno, sí es importante todo lo que platicamos. A fin de cuentas, el egoísmo no es ni bueno ni malo, para también saber nosotros que no es bueno, no es malo. Simplemente es el observar, está en esa observación de nuestro ego grande, nuestro ego pequeño, en nuestra generosidad. Em, y depende mucho también el contexto y la intención detrás de nuestras acciones, ¿no? Detrás de nuestra intención. Es bien importante también esa parte. Y bueno, ser conscientes de hasta dónde nosotros vamos a estar bien y hasta dónde, como en el avión con el oxígeno. Ya me llené yo de este oxígeno y en qué momento ese oxígeno ya lo puedo yo compartir y ser ese compartir y esa abundancia para todos también, de lo que yo ya tengo, sin juzgar en qué tanto quieres o no quieres dar. ¿Mm? Entonces, esa conciencia de cada quien y estar en esa observación. Y bueno, pues el ego grande y el ego chiquito lo seguimos trabajando después de ya un podcast completo de estar hablando de este tema. Seguramente vamos a seguir hablando de él en muchas ocasiones, que ya se dieron cuenta que es bien importante el ego y el miedo, que nos siguen, van al ladito de nosotros, ¿no? Casi, casi como los angelitos, ¿no? Aquí paraditos en nuestros hombros. Sí, Lili. Yo sé que estamos cerrando, pero les dejo con una imagen de precisamente el ego y el miedo. Ajá, los que teníamos antes televisiones viejos, sabemos que tenemos las perillas para sintonizar, para subirle el color, ajá, o bajarle el volumen. Relativamente, como un ejemplo, podemos dejar la imagen de esas perillas como el ego y el miedo. Le subimos el color con uno y le subimos el volumen con el otro, y por eso de repente se distorsiona. Si le ponemos demasiado color y el volumen hasta arriba, no logramos entender bien qué es lo que está sucediendo. La imagen está corriendo. Ujú. Pero si entonamos y los balanceamos es cuando podemos ver una imagen más nítida. Eso para mí es una imagen de lo que podría ser el miedo y el ego, que los estamos siempre ajustando. Y en esa observación, ¿no? Y seguimos con lo de ser observistas. Y bueno, muchísimas gracias a todos los invitados, a todos los que nos están escuchando. Así termina nuestro podcast de hoy. Habíamos puesto por aquí, no olviden practicar justamente la empatía, pero no, creo que más bien vamos a poner, no olviden practicar la observación y volverse observistas. Creo que esa sería como nuestra última palabra.
Y bueno, si tienen algún comentario, por favor escríbanlo aquí mismo en Spotify o en nuestra página de Facebook SIC, en Instagram, que también tenemos nuestro Instagram SIC Somos, en TikTok SIC Somos. Si te gustó lo que escuchaste, esto forma parte del contenido que abordamos en los cursos guiados de Geometría Viva, los cuales obviamente pueden encontrar en la página de geometriaviva.com, donde también ahí mismo vas a poder escuchar estos podcasts. Y bueno, gracias, perdón Lili, Como última siempre, participación. que por favor compartan. Yo soy de la generación vieja, pero ahora sí que la generación nueva me dicen que compartan y que les den likes. Todavía no entiendo bien cómo funciona eso, pero por favor, que si te gustó en este mismo instante, comparte a aquella gente, a todos los que puedas. Gracias. Y gracias Lili, como dicen, compartan por favor y recuerden que su presencia en conciencia hace la diferencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Jessy, gracias, Mili, gracias, Lili. Un abrazo a todas, un abrazo a todos los que nos escuchan y compartan, por favor. Gracias.